Yo solo quería que ella me acariciara una vez más y me diera un beso de buenas noches. Y eso lo tengo grabado en mi retina como la ternura de las mamás, ¿verdad? Yo creo que las madres no nos dan la vida, pero sí nos dan a luz. La vida nos la da Dios. Creo que nosotros podemos dar gracias a Dios de que hemos venido al mundo es a través de una mamá. ¿Cierto o no? Bueno, pues una vez más, entonces, felicidades a todas las mamás. Las madres tienden a preservar la vida. Por eso, cuando leemos, por ejemplo, el caso que juzgó Salomón, de dos madres que discutían si el bebé era de una o de la otra, porque las dos compartían habitación. El bebé de la una murió por la noche porque la madre se recostó sobre el bebé y quiso darle el cambiazo a la otra. Entonces cogió el bebé muerto y se lo puso a la otra a su regazo, y cogió el bebé de la otra y se lo puso a ella. Cuando despertaron por la mañana, pues las dos discutían y el caso llegó delante de Salomón. Y Salomón, con su sabiduría, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Como una dice que el bebé vivo es de ella y el muerto de la otra, y la otra dice justo todo lo contrario, traedme una espada. Cortar al bebé vivo por la mitad y la mitad para cada uno y las dos contentas. Pero entonces la mamá verdadera dijo, no, que se lo quede ella, porque prefiero que esté vivo aunque no esté conmigo. Y Salomón descubrió así cuál era la auténtica mamá, porque una mamá siempre va a querer preservar la vida. Entonces estaba leyendo algo en internet. Hay un club que se llama el Club de las Malas Madres, no sé si lo habéis oído mencionar. Lo creó una mujer española hace 3 años, y en el Día de la Madre ha hecho una encuesta a 80 madres diferentes. Y bueno, es un blog y ella ha hecho la encuesta online pidiéndole a las madres que definieran la maternidad en 2 palabras, solo 2 palabras. Es difícil, pero se juntaron pues muchas expresiones como amor, entrega, sacrificio, dedicación, ternura, bueno, recompensa, muchas palabras, pero le llamó la atención, y así lo destaca en su artículo acerca de ese experimento social, que muchas madres ponían la palabra culpa dentro de la definición de la maternidad. ¿Y por qué la palabra culpa? Pues la misma autora de ese blog decía que ella también lo experimentó. Cuando tuvo a su bebé, estaba trabajando, tenía su carrera profesional lanzada y no pudo dedicarle a su hija, en este caso, toda la atención, todo el tiempo que hubiera querido. Entonces empezó a sentir culpa, porque estaba en el trabajo y sabía que mientras tanto una cuidadora o en la guardería alguien estaba haciéndose cargo de su niña, y empezó a sentir culpa, empezó a experimentar eso mismo, ¿no? Y me parece algo significativo porque creo que es una situación que se repite mucho en la sociedad moderna, porque el ser humano nos hemos planteado y nos hemos diseñado un estilo de vida donde tristemente el rol de mamá tiende a desaparecer. Es más, el otro día estaba oyendo a una mujer política de la CUP. ¿Sabéis quiénes son los de la CUP? Los amigos de los ocupas. Estos que se meten en las propiedades de otros y por la cara, gratis, ocupan la propiedad, roban la luz, roban el agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de estas políticas que está en el Parlamento de Cataluña dice que le preguntaron algo acerca de la maternidad. No recuerdo bien la pregunta, pero sí recuerdo la respuesta. Ella dijo que a los niños los tiene que criar la tribu. Ellos le llaman tribu a la comunidad de vecinos o de integrantes de no sé, como una tribu, ¿no? Porque a ellos les gusta el concepto de vivir en tribu. Y decía eso, que no es tanto el papá o la mamá, sino la tribu, ¿no? Como ignorando o eliminando el rol de la maternidad, de la mamá, cosa que, por supuesto, es una aberración y, por supuesto, no funciona bien. Solamente tenemos que mirar el resultado de la sociedad moderna. Ayer mismo estábamos celebrando con
con los niños del equipo de Carlitos que habían conseguido el título de la liga y claro, eran 17 niños, 34 padres, como 10 abuelos y no sé cuántos hermanos, y el restaurante acabó como si hubiera habido un huracán, porque no hay límites de ningún tipo. Todos los niños empezaron a hacer un desorden, pero lo que más me llamaba la atención no es que el niño haga un desorden, el crío haga un desorden, sino que los padres lo consientan, que los padres no hagan nada al respecto, o tibiamente lo intentan corregir, lo intentan parar, pero ven que los hijos no hacen caso y entonces desisten. Y vemos el resultado, ¿verdad? En una sociedad, ese no he sido yo, ¿no? Se me está acabando la batería del cerebro. Vemos el resultado de una sociedad donde se quiere eliminar el diseño de Dios, una vez más. Pero en la iglesia vamos a predicar el diseño de Dios, vamos a predicar el modelo de Dios. Y tú sabes que todo lo que hay en la tierra es figura, modelo de lo que hay en el cielo. Cuando el rey David tuvo la idea de hacer un templo, Dios le dijo, yo te voy a mostrar cómo tiene que ser. Cuando Dios le ordenó a Moisés, mucho antes que David, que hiciera un tabernáculo para el desierto, donde congregarse y donde hacer todos los cultos y los sacrificios de los animales, pues Dios le dijo, como te lo he mostrado en el cielo, en la visión que has tenido, así tiene que ser. Todo lo que hay en el cielo, dice la Biblia, es sombra, todo lo que hay en la tierra es sombra de lo que hay en el cielo, es un reflejo de lo que hay en el cielo. Y si en la tierra vemos que Dios estableció un hombre y una mujer como cabezas para desarrollar una familia, quiere decir que ese mismo concepto está en el cielo. Y los que hemos estudiado un poco la Biblia, yo al menos llego a una conclusión bastante sencilla, que la hemos ido confirmando a lo largo de los años, y es que conocemos a Dios Padre, conocemos a Dios Hijo y conocemos a Dios Espíritu Santo. Y resulta que ninguno de los tres se asocia con el rol de madre. Pero qué curioso, hace años nuestro pastor Enrique estaba estudiando la Biblia y descubrió que en hebreo la palabra Espíritu Santo, que es Ruach HaKodesh, si hubiera algún israelita aquí a lo mejor me echaba la bronca por la pronunciación, pero como no hay ninguno, ¿verdad? Bueno, pues esa palabra en hebreo resulta que es femenina. Y con esa sospecha estábamos hace como 4 o 5 años en Israel, cuando estábamos compartiendo con una familia hebrea, 100% hebrea. Y ellos nos invitaron a comer a su casa. Fue una actividad extra de la peregrinación, cuando ya se había terminado la peregrinación y solo estábamos Quique, Emma, no me acuerdo quién más. ¿Tú estabas, Cari? ¿No estabas? Sí, tú estabas, y yo, y alguien más. Y entonces, en medio de la comida, el padre de esa familia, que es un señor ya de años, es el que lee los salmos en la sinagoga. Es el encargado de leer los salmos. ¿Sí? Ellos son judíos practicantes, no creen en Jesús, pero son amigos nuestros. Y entonces, Quique le preguntó, oye, fulanito, ¿es verdad que Espíritu Santo es una palabra femenina? Y él no entendía. Cuando le tradujeron esa pregunta al inglés, no terminaba de entenderla hasta que ya comprendió lo que queríamos decir. Y efectivamente, él nos confirmó que la palabra Espíritu Santo en hebreo es una palabra femenina. O sea, que para traducirla correctamente al castellano deberíamos haber traducido la Espíritu Santo, pero se tradujo el Espíritu Santo en masculino o en neutro, pero es femenino, es una palabra femenina. ¿Y dónde voy a parar con esto? Bueno, seguramente, y a poquito que tú estudies las funciones que tiene el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo cumple con el rol de una madre. No estoy diciendo que el Espíritu Santo sea una madre, no estoy diciendo que el Espíritu Santo sea una mujer, pero
hay aspectos diferentes de Dios. Igual que tenemos el aspecto del Dios justo y el aspecto del Dios misericordioso, y no son contraproducentes, son complementarios, tenemos un aspecto masculino de Dios, que es el que le da imagen al hombre. Tenemos un aspecto femenino de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que le da la imagen a la mujer. Y tenemos a Dios Hijo, un aspecto que se complementa con los otros y que nos enseña que hay un modelo en el cielo que es el que debemos de reproducir en la tierra. Pero bajando un poco los pies al suelo, vamos a ver entonces cuáles son las características que tiene que tener una mamá. Y no hay nada mejor que leer la Biblia. Dice Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa. Hasta ahí vamos a leer. La mujer sabia edifica la casa. La sabiduría no es difícil de adquirir. Dice la Biblia que el que le falte sabiduría, que la pida a Dios. Y que luego la use. Claro, porque no es simplemente como recargar una botella con agua. Es un don de Dios para ser usado. Si no lo usas, se te quita. Así de claro, se te anula. ¿Sí? Entonces dice que la mujer sabia edifica la casa, pone los cimientos, levanta, fortifica, repara el hogar, la familia. Eso significa edificar en el original hebreo. Tiene todos esos conceptos y algunos otros más, pero todos me hablan de construir desde abajo. Todos me hablan de empezar por los cimientos, empezar a levantar un edificio, pero la familia no es un edificio. La familia es un hogar, es una convivencia de personas, es una unidad de personas diferentes. Entonces, la mujer sabia se encarga de que las relaciones entre los miembros de la familia sean buenas, se encarga de la cohesión familiar. La mujer sabia instruye en la palabra de Dios a sus hijos, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, la mamá, es la principal encargada en el hogar de instruir con la palabra de Dios. Y más adelante vas a entender por qué. Porque algunos dirán, no, pues tiene que ser el hombre que es la cabeza y tiene que ser el hombre el que enseñe. Sí, es verdad, pero las mujeres tienen una característica porque Dios las creó así, y es que ellas saben aplicar mejor que los hombres los principios de Dios. Entonces, es la mujer la encargada de instruir en la palabra de Dios. Es la mujer la encargada de buscar soluciones a los atascos familiares. Es la mujer la que va a encontrar la manera de deshacer los nudos, la manera de hacer que el engranaje de la familia funcione correctamente. La mujer, la mamá, le va a dar con sabiduría a cada hijo el fortalecimiento que necesita en las áreas que necesita, porque cada hijo es diferente. Cada hijo tiene unas necesidades distintas, cada hijo tiene un temperamento distinto. Si queréis, podéis escuchar los programas de Escuela para Padres que hacemos en Nuevos Comienzos, y continuamente estamos hablando de estas cosas. Este miércoles nos toca hablar de Escuela para Padres. Y es la mamá la que se encarga de dar una aplicación personalizada para cada hijo, porque cada hijo es diferente. Los padres muchas veces no somos capaces de ver en profundidad las diferencias de nuestros hijos. Simplemente somos más simples. La mujer tiene un discernimiento dado por Dios para saber qué es lo que le ocurre a un hijo. Hemos oído tantos testimonios y hemos visto tantas veces cómo es la mamá la que ayuda al hijo a ir a la presencia de Dios, a desnudar su corazón, la que ayuda al hijo a llamar a las cosas por su nombre. No obstante, y si tenemos en cuenta que el reflejo en el cielo para esa maternidad es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad.
Es el Espíritu Santo el que en un momento dado nos dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay una alarma a la que tienes que hacer caso. Bueno, ese es el papel de la mamá en el hogar. La mamá cuida el estado espiritual de sus hijos, la mamá cuida el estado emocional de sus hijos, la mamá desarrolla porque tiene un vínculo con el Espíritu Santo especial para esa función, que es ver dónde el hijo necesita ser levantado, dónde el hijo necesita ser fortalecido. La madre, por supuesto, consuela. El Espíritu Santo también lo hace. El Espíritu Santo es el otro consolador que prometió Jesucristo antes de partir al cielo. Es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo, el consuelo. Y es una de las funciones que tiene la mamá en el hogar. ¿A quién acude un niño cuando se cae y se hace una herida en el parque? ¿Al papá o a la mamá? A la mamá, porque el papá le va a decir, échate agua en la fuente y sigue corriendo y déjame aquí leer el periódico. La mamá lo coge, le limpia la herida, le tiene un ratito en brazos, lo arrulla un poco y ya cuando se ha calmado, sale para adelante. Pero es una función de la mamá, la consolación. Pero volviendo al versículo, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica el hogar, la casa, la familia, más la necia con sus manos la derriba. Ojo con esto porque es tan importante el papel de la mamá que puede edificar o puede derrumbar. Es una responsabilidad tan grande tener un hijo que una madre puede arruinar la vida de un hijo. Y quizá en esta sala haya gente que ha experimentado eso de parte de su mamá, o quizá alguno haya podido experimentar que lo ha hecho mal con sus hijos. Hoy nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Sabes? A mí me encanta la iglesia, entre otras cosas, porque, el otro día estábamos hablando, ¿verdad?, ¿qué es la iglesia para ti? Y estábamos viendo que hay muchas concepciones de la iglesia y cada uno viene a la iglesia de una manera, pero sí hay una cosa, la mayoría de nosotros cuando llegamos a la iglesia venimos como un plato de espaguetis, todo revuelto, ¿verdad? Que uno cuando ve un plato de espaguetis no sabe dónde está el principio y dónde acaba, porque está todo revuelto. Y traemos tantos conflictos, traemos tantas cosas que nos aturden, que nos confunden, que nos duelen, traemos tantas cosas que quisiéramos cambiar, pero no sabemos por dónde empezar ni cómo terminará, que muchas veces cuando la gente llega a la iglesia se encuentra como, ¿cómo diríamos? Se encuentra con otras personas que a lo mejor ya han caminado un tiempo en la vida cristiana y han visto cómo sus vidas se han ordenado y se encuentra extraño porque ve su vida muy enredada y quizá está viendo las de otros menos enredada y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Yo no encajo, yo soy el que está peor, yo soy el que está mal. Pero lo cierto es que así es la iglesia. Cuando uno llega a la iglesia, uno llega con muchos enredos. Y en el caminar con el Señor, los líos se van deshaciendo, las prioridades se van aclarando, los conflictos se van sanando, las cadenas se van rompiendo, el corazón se va moldeando y uno empieza a ver la vida de otra manera. Si miras el tiempo en el que tú llegaste a la iglesia y lo comparas con cómo estás hoy, probablemente puedes decir, Dios ha hecho muchas cosas en mí, Dios ha deshecho muchas cosas. Fíjate que así lo ilustra el mismo Señor Jesús. Jesús dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. Cuando llegamos hecho un plato de tallarines, como dice un pastor americano que estoy leyendo ahora, y llegamos como un plato de tallarines, eso es fruto del desastre que el diablo ha provocado en nuestras vidas. Muchos de esos líos y conflictos no los hemos causado nosotros, son producto de nuestros papás, profesores, amigos, familiares cercanos, son quizá también producto de nuestras propias caídas y pecados. El caso es que nos encontramos hechos un lío, una madeja de lana toda
revuelta. Pero qué guay, porque cuando tú comienzas a caminar con el Señor, todo eso se empieza a deshacer, todo eso se empieza a clarificar. Y empiezas viendo que al principio era tan difícil, pero poco a poco vas viendo la claridad. A mí a veces Natalia me da sus collares todos enredados. Me da 4 o 5 collares, cadenitas de oro finitas, que yo con mis dedazos no puedo hacer nada. Y al principio pienso, ¿por dónde empiezo? Pero empiezo con una aguja y voy quitando un poquito y se va abriendo un huequecito. Y yo no sé cómo, pero al final, ¡pum!, eso se deshace. Pero al principio, más de una vez le dije, yo no puedo hacer nada con esto. Esto llévalo a un joyero y que, no sé, que lo funda. Pero cuando tú empiezas, las cosas se van aclarando y al final los nudos se deshacen, los conflictos se sanan y uno empieza a caminar de otra manera. Entonces, si alguien aquí ha experimentado que su mamá lo hizo mal, o alguna mamá aquí está entendiendo que ha podido hacer algo mal, pues bienvenida porque hoy es tu día, hoy es el día para que empieces a poner todas esas cosas en manos de Dios y Dios empiece a deshacer el dolor, la amargura, la frustración, la culpa y todo lo que puedas haber sentido. Entonces hay algunos errores que pueden cometer las mamás, como son la sobreprotección. La sobreprotección, ¿qué es? Es una protección excesiva de los hijos, de manera que los hijos no maduran mentalmente, emocionalmente. Los hijos viven dependiendo todo el tiempo de las mamás. Son esos niños que nunca se han hecho la cama, que con 12 años todavía hay que atarle el cordón de las zapatillas. Son esos niños que cuando vas al restaurante hay que pedir por ellos porque no tienen seguridad, porque siempre han estado bajo la protección excesiva de una madre temerosa. Esas madres que ponen al niño en el columpio pero no se separan ni medio centímetro porque piensan que si no se va a caer. Entonces, eso es sobreprotección, no dejar hacer nada a los hijos, no dejarlos equivocarse, no dejarlos tropezarse, no dejarlos que se equivoquen. Eso es sobreprotección. A veces lo disfrazamos de una falsa responsabilidad, un exceso de atribuciones en nuestra responsabilidad que es sobreprotección y crea hijos inseguros. Otro error que pueden haber cometido las madres es controlar las vidas de los hijos. Una cosa es supervisar, una cosa es ayudar y otra cosa es controlar. Querer que hagan exactamente todo lo que yo quiero. Quiero que mi hijo sea un robot. Quiero que mi hijo o mi hija sea una máquina, que no piense, que no sienta. Yo controlo, yo decido en su lugar. Y eso es muy malo porque también impide un desarrollo correcto de la personalidad y seguramente a medio plazo, a largo plazo, va a generar un rechazo hacia la mamá. Porque el día que esa persona consigue salir del cascarón y darse cuenta de dónde ha salido, entonces lo va a echar en cara. No es bueno el control. Una cosa es supervisar, otra cosa es controlar. Los hijos no deberían estudiar lo que nosotros no pudimos estudiar y nos quedó la espinita clavada. Eso es control. Si yo le obligo a mi hijo a estudiar medicina porque yo quería ser médico, pero mis papás no tuvieron dinero para pagarme la carrera, o yo era muy bruto y no di la nota para entrar, entonces si yo le obligo sin preguntarle, sin saber, sin discernir como mamá qué es su potencial, qué es su habilidad, entonces yo estoy controlando, estoy ejerciendo un control malo sobre la vida de mi hijo, de mi hija. Otro error es la manipulación. La manipulación es con mentiras y con argucias dirigir la vida de mi hijo. Por ejemplo, una manipulación muy sencilla es cuando le decimos a los niños que viene el coco, duérmete ya. Y eso lo hemos dicho todos, ¿verdad? Pero eso es manipulación porque es mentira.
Más bien el niño hay que decirle, ¿sabes qué? Duérmete ya. Y si no se va a dormir, le doy un barazo y entonces entiende que tiene que obedecer. Y no es manipulación, eso es instrucción y es educación. A propósito del barazo, pues una de las fallas que muchas veces vemos en la crianza de los hijos es la no corrección, la no disciplina. Y en eso, sinceramente, aunque el papá y la mamá han de estar de acuerdo, pero creo que muchas veces las mamás se ablandan. A veces son los papás, pero como hoy es el Día de la Madre, estamos aquí con las mamás, ¿no? Cuando sea el Día del Papá, le daremos caña a los padres. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Tú quieres que tu hijo sea sabio? No le lleves a la academia de inglés y al colegio privado de no sé dónde. Tu hijo va a ser sabio cuando se quite la necedad de su corazón con la vara. O sea, si tu hijo no es sabio, es necio. Si tu hijo no es necio, es sabio. ¿Cómo se quita la necedad? ¿Cómo se quita la necedad? En la academia de inglés. No. En las clases extraescolares. No. Con la vara, dice la Biblia. Vamos a leerlo otra vez. La vara y la corrección. ¿Cómo nos cuesta corregir a nuestros hijos? Nos cuesta corregir. A veces pensamos que simplemente con las palabras es suficiente. Y ojo a esto, porque hay una mentalidad en la sociedad actual que dice exactamente eso, que solo con las palabras tiene que ser suficiente. Que negocies, que hables, y no es suficiente, ¿verdad? Si a ti te dice, ahora que estamos en la campaña de la declaración de la renta, si a ti te dice el ministro de Hacienda, ese tal Montoro, si te dice, oye, del tal al tal tienes que pagar tus impuestos, y tú oyes la ley y dices, que los pague otro, yo no voy a pagar, ya lo he oído, sé lo que tengo que hacer, pero no voy a pagar. Y no pagas y no pasa nada. Al año siguiente, ¿qué haces? Exactamente lo mismo. Es más, se lo cuentas a otro y le dices, oye, no pagues, que no pasa nada. No seas tonto, ¿verdad? Pero si el primer año que no pagas, a los 3 meses te viene una carta de Hacienda y te dice, oiga, usted no pagó en el plazo indicado, ahora tiene usted que pagar lo que debía más un 20%. La multa, la corrección. Ese día dice, ¡buah! ¡Qué tonto fui! ¿Por qué no lo hice en su plazo? ¿Verdad? Y al año siguiente no se te olvida la declaración de Hacienda, sino que dices, en cuanto oyes el primer anuncio por ahí, dices, lo voy a hacer, voy a pedir mi cita previa y voy a pagar aunque me cueste, aunque me duela, aunque no me guste, pero lo haces ¿por qué? Porque sabes que si no lo haces, hay varita, ¿verdad? Bueno, pues es tan sencillo de entender que con los hijos funciona exactamente igual. Si tú le dices a tu hijo, apaga la tele y ponte a estudiar, y vuelves a la media hora y sigue viendo los dibujos animados, sigue viendo la televisión y los libros dentro de la mochila, y tú solamente le dices, oye, venga, que te dije que tenías que estudiar. Sí, ahora lo hago. Yo era de esos. Yo era de los que estudiaba con un libro abierto y un tebeo aquí más pequeño que el libro. Y mi madre me decía, ¿estás estudiando? Sí, estoy estudiando. Y yo pensé que estaba engañando a mi madre. Imagínate. Y el que se estaba metiendo el gol era yo, porque luego venía el suspenso. Luego venía, como dice la Biblia, el llanto, ¿verdad? Y el crujir de dientes. Pues no, si tu hijo, tú se lo dices y no obedece, y no pasa nada, ¿qué va a ocurrir la siguiente vez cuando le des una orden? Es fácil de deducir, ¿verdad? Porque todos hemos sido niños, además. Pues la siguiente vez, por este oído me entra, por este me sale más rápido que ayer. Más rápido todavía. Ahora, si a mi hijo yo le digo, apaga la televisión y ponte a estudiar, porque tú eres estudiante, lo que tienes que hacer es estudiar.
Y si no lo hace, yo vuelvo a los 15 o 20 minutos y le veo que no lo ha hecho, yo le digo, ven, vamos a quitar esta necedad, porque lo que tienes es necedad, no es sordera. Es que algunos padres confundimos necedad con sordera y entonces gritamos. ¡Te he dicho que estudies, que apagues la tele! Y entonces el niño ya, ¡ay, sí, bueno, vale! Y como vemos que nos obedecen, empezamos a funcionar en casa a base de gritos. Pero llega un día que ya los decibelios no nos dan más, ya la garganta, ya no podemos gritar más. Ya el niño no se asusta con un grito, ya es un grito y un gesto de rabia. Y entonces el niño, ¡ay, mi mamá, mi papá! Y entonces ya obedecen. Pero luego ya no basta ni el grito ni el gesto de rabia. Ya no basta nada. Entonces los padres tiran la toalla y dicen, bueno, mi hijo ya estudiará, ya se le pasará esta época de rebeldía. Esa época no se pasa, porque no es una época, es necedad que está en el corazón. Y solamente se quita con la vara. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Lo habéis visto alguna vez en un supermercado, en una tienda, en la puerta del colegio? Niños que escupen a sus madres, que pegan patadas a sus madres, que insultan a sus madres. Ayer mismo estaba viendo yo a un niño de 12 años que le hacía el gesto de levantar el dedito de aquí en medio a su padre, delante de todos los padres. Imagínate, ¿qué pasará cuando ese niño en vez de 12 tenga 16 o 18 años y tenga más fuerza que el papá o que la mamá? Pues lo mismo pasa como vemos a veces en las noticias, que echan al padre de casa o que le pegan o quién sabe qué, o que no respetan a nadie, ni a un policía que le quiera parar en un control, ni a un profesor en clase que le pida unos deberes. Porque si ya no respetan a los padres, ¿a quién van a respetar? Absolutamente a nadie, ¿verdad? Y no queremos que ninguno de nuestros hijos se vuelva consentido. ¿A qué no? Queremos que nuestros hijos sean responsables, obedientes, diligentes, educados, pero todo eso no se consigue solamente con palabras. Se empieza con las palabras, pero si es necesario tiene que haber una corrección. Entonces, aquí ocurre algo, y es que a veces los papás, las mamás, nos han dicho, es que yo no sé cómo hacerlo, es que a mí nunca me dijeron cómo hacer, es que yo no recibí ese ejemplo en mi casa. Y entonces aquí entra en funcionamiento un principio, podríamos decirlo así, que se llama como entras, sales, o como sales, entras. Quiere decir que si tú en la infancia, tú, madre que estás aquí hoy, o adulto que estás aquí hoy y fuiste herido por una mamá, si tú saliste de la infancia y ese conflicto no se arregló, tú entras a la adolescencia con el mismo conflicto. Y pasas a la juventud y a la adultez y te casas y llevas ese conflicto en la mochila. De manera que de alguna manera, en algún momento ese conflicto va a salir a flote. Cuando se den determinadas circunstancias, quizá cuando tu esposa te recuerde algo de tu mamá, o tu papá o tu esposo te recuerde algo de aquel profesor en el instituto, en el colegio, con el que quedaste herido, y te recuerda, y entonces, ¡cling!, salta. Puede ser el rechazo, puede ser el dolor, puede ser la depresión, pueden ser tantas cosas. Por eso es importante que en la iglesia nosotros iniciemos los procesos de sanidad y nosotros nos metamos en los procesos de sanidad. En la iglesia tenemos cursos, tenemos células, tenemos pastores y pastoras, líderes, hombres y mujeres, para ayudarnos como una nodriza. ¿Sabes qué? Me encanta el concepto de nodriza en la iglesia. ¿Sabéis qué es una nodriza? Una nodriza era una señora que amamantaba con la leche a los hijos que no eran suyos. Porque quizá otra madre no tenía leche, no había producido leche suficiente, o quizá había tenido muchos hijos y no daba abasto. Entonces una nodriza era la que suplía eso. Entonces
es muy acertado que tú veas a tu líder no como una persona que quiere controlar tu vida o que quiere manejar tu vida, sino como una nodriza, alguien que te va a ayudar en las etapas iniciales para que tú crezcas y te desarrolles y te encamines correctamente. Porque si no, llegarás a la edad adulta, llegarás a casarte pensando, se van a acabar todos mis problemas, ahora que tenga mi pareja y yo pueda vivir en mi propia familia, y no vas a poder edificar como tú pensabas, porque hay unos conflictos, hay unas cosas torcidas en tu vida que si no se arreglan, ahí siguen perjudicándote. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Estos versículos nos hablan de la manera diferente en que un papá y una mamá conciben la educación. Dice el Proverbio 6:20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando tú analizas estas palabras en el original hebreo, habla de la instrucción en el caso del papá. La instrucción son los mandamientos. La instrucción es la norma, ¿no? A las 10, a las 2 se come, a las 8 es la ducha, a las 10 todos en la cama. Esa es la norma, ¿verdad? Y el papá la establece, el papá da la orden, el papá establece el marco general. Pero la mamá le da la aplicación. La mamá dice, bueno, que se duchen primero los pequeños, luego los mayores, o que el mayor ayude al pequeño y el otro le saque la ropa. La aplicación de la norma es de la mamá, porque la mamá tiene esa gracia, tiene esa facultad dada por Dios. Entonces el hombre sí, el hombre dice y todos tiemblan, pero es la mamá la que aplica la norma a cada uno. Por eso habla de que el padre instruye, pero la mamá direcciona. La mamá aplica la norma a cada hijo. La mamá sabe que hay un hijo más rápido y otro más lento. La mamá sabe que hay un hijo que reacciona más rápido y otro reacciona más lento. Entonces sabe manejar esas situaciones. El padre quiere, he dicho a la ducha y es a la ducha. Es como otro concepto, ¿verdad? La mamá tiene una profundidad mayor para la enseñanza. Creo que el papel de la mamá en el hogar tiene que ayudar, por ejemplo, a los hijos a escoger la carrera que van a estudiar, o ayudar a los hijos a descubrir el llamado que tienen para servir al Señor. ¿Cuál es el don? Si los dones los da el Espíritu de Dios, creo que la mujer tiene una mayor sensibilidad para ayudar a los hijos a descubrir qué dones tienen. Y entonces ayudarles a desarrollarlos, a que los trabajen, a que no los aparquen, sino que se vuelvan productivos en esos dones. El papá puede decirle al hijo, vístete bien, pero la mamá es el que le combina la ropa. ¿Sí? Vemos la diferencia, ¿no? Y cada uno hace su papel, pero la mamá tiene esa sensibilidad. Creo sinceramente que las madres deberían ayudar, deberían orar todos los días con sus hijos. Me impresiona el caso, por ejemplo, de Rebeca, la esposa de Isaac y mamá de Jacob. Jacob era muy astuto, pero si no hubiera tenido la ayuda de su madre, se hubiera pegado una torta impresionante, porque le hubieran cazado en sus astucias. La mamá fue la que le dijo, ¿sabes qué? Ahora tienes que irte porque tu hermano está muy enfadado, hace esto y hace aquello. Y la mamá lo direccionó en el llamado que Dios lo había hecho. Pero si no hubiera sido por Rebeca, Jacob no hubiera sido el protagonista de muchas historias de la Biblia. Ella lo ayudó a cumplir el plan de Dios. Ella le aconsejó en los momentos críticos de su vida. Fue ella, no fue Isaac, fue ella. La mamá edifica el hogar, porque la mamá tiene una mayor profundidad y un mayor discernimiento para entender
qué es lo que le está pasando a los hijos y hacia dónde los tiene que impulsar. Amén. Ahora, en la iglesia entonces se requiere de la presencia femenina en el liderazgo. Y para demostrarte esto, he escogido un versículo que es muy conflictivo. Es un versículo que muchos han usado para denostar a la mujer en la iglesia, para decir que las mujeres no pueden ser pastoras, para decir que las mujeres no pueden predicar, para decir que las mujeres poco menos que son un florero en la iglesia y nada más. Pero no es verdad. Las iglesias necesitan del liderazgo femenino por todo lo que acabamos de ver y que se aplica a los hijos naturales, pero también se aplica en la pastoral de la iglesia. La pastoral que una mujer le puede dar a un hijo, a una hija en la fe. Yo personalmente le doy muchas gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, pero cuando me han tenido que exhortar, ha sido Emma la que me ha exhortado. Muchas veces cuando nos han tenido que direccionar, ha sido ella la que nos ha direccionado. Y no porque nuestro pastor no quisiera hacerlo, sino porque en verdad es una facultad para la cual Dios ha dotado a la mujer. Yo con Quique he recibido otras cosas, por ejemplo, una seguridad total en cuanto al llamado y en cuanto a estar sirviendo al Señor, un ejemplo asombroso que me ha ayudado mucho. Pero en cuanto a esos detalles, la mujer sabe cómo aplicar al corazón. Y el versículo en cuestión está en 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Vamos a leer esto con unas gafas abiertas para entender lo que el Espíritu quiere decir a través de este versículo. Dice así, y lo vamos a leer en la Reina Valera del 60, ¿estamos? Es lo mismo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito, está hablando Pablo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Silencio todos. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Claro, algunos han cogido la literalidad del castellano y han dicho la mujer que se ponga a parir, la mujer que se vaya a la cocina, la mujer que en la iglesia no predique nunca ni dé ningún tema porque no tiene nada que hacer. Pero si nosotros analizamos un poquito en profundidad el contexto en el que fue dado este versículo y las palabras originales que se usan allí, nos vamos a dar cuenta de que no podemos usar esto para secundar a la mujer a un plano insignificante, sino que, por ejemplo, la palabra silencio, que se utiliza ahí en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio, y lo dice 2 veces también en el 12. Esa palabra silencio tiene más significados, como por ejemplo sosegadamente. En el original griego esa palabra significa sosegadamente. ¿Qué quiere decir? Pues sí, probablemente las mujeres en algún momento necesitan sosegarse, porque no nos vamos a engañar, donde hay 2 o 3 mujeres puede haber 10 conversaciones, ¿sí o no? Puede haber 10 conversaciones y alguna por WhatsApp, pero necesitan hacerlo sosegadamente, ¿sí? Por supuesto, cuando dice no permito enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, lo único que está diciendo Pablo es que la mujer tiene que estar sujeta a una autoridad masculina, porque ese es el diseño de Dios, lo cual no quiere decir que la mujer no puede hacer nada, sino que la mujer tiene que hacer lo que tenga que hacer sujeta a la autoridad de un hombre. Pero eso no significa que la inutiliza para el pastorado o para el liderazgo. Dice que Eva fue engañada. Y eso es cierto, ¿verdad? Eva fue la que estaba hablando con la serpiente, el diablo, y Eva fue la engañada. Pero Adán fue un poco tonto, porque le hizo caso a la mujer en comer de la manzana
supuestamente la manzana, no sabemos si era una manzana, porque él podía haber dicho, oye Eva, ¿tú qué has hecho? Dios dijo que de ahí no comieras, y entonces has comido y encima vienes y me traes a mí para compartir la culpa. No, pero él fue un calzonazos, él fue un poco blando, y en lugar de ponerse en su sitio y a lo mejor haber intercedido delante de Dios por su esposa, se hizo cómplice con ella. Y en verdad, cuando Dios vino a regañarlos y a exhortarlos, al que le tomó de las orejas fue a Adán. Y le dijo, oye, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué habéis hecho? No le dijo a Eva, porque la cabeza es el que tiene que dar cuentas. La cabeza es el que tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, Eva se equivocó, pero es que Adán también se equivocó. Adán cometió otro error, ¿verdad? Dice que se salvará engendrando hijos, como si eso fuera algo menor, algo secundario, algo sin valor o sin importancia. Y por supuesto que no se refiere solo a hijos naturales, porque Pablo está escribiendo una carta a Timoteo, está hablando de la iglesia, del orden dentro de la iglesia, del orden dentro de las reuniones. Por eso dice que las mujeres lo hagan sosegadamente y sujetas a una autoridad, pero está hablando también de hijos espirituales. Porque si no hay un liderazgo femenino en la iglesia, si no hay un liderazgo de madre en la iglesia, habrá mucha gente que quede sin direccionar. Habrá mucha gente que quede huérfana, que quede descolgada en la vida. Entonces, yo quiero que esta mañana oremos para que esos, como dijo Pablo en cierta ocasión, hasta que Cristo sea formado en nosotros, se producen como unos dolores de parto, se producen unas tensiones en nuestras vidas. Y en verdad, para las que están aquí y tienen hijos, pues me gustaría que cuando oremos ahora, todas puedan experimentar perdonar a sus madres si lo hicieron mal. Si tu mamá te abandonó, si tu mamá no se hizo cargo de ti, si tu mamá no te dio el cariño, era fría, si tu mamá tenía alguna tara, como puede ser el alcoholismo, o estuvo siempre enferma y no pudo dedicarse a ti, vamos a hacer un ejercicio de fe y vamos a orar para perdonar a nuestras mamás. Vamos a orar también para que las que son mamás aquí puedan recibir de parte de Dios todo lo que necesitan o puedan agradecer a Dios porque en verdad el depósito está dado. Lo que ocurre es que ese depósito se puede haber vaciado. Entonces vamos a pedirle a Dios que vuelva a llenar, que vuelva a reponer, a restaurar todas las cosas para que podamos ser madres idóneas para nuestros hijos. Y las que son líderes en la iglesia, pues exactamente igual, porque muchas veces en el liderazgo uno recibe golpes y recibe desprecios y recibe rechazo. También las mamás lo han podido experimentar de parte de sus hijos. Puede haber madres aquí y mujeres que son líderes que se sienten decepcionadas con sus hijos, porque lo han hecho mal los hijos, porque no han cumplido las expectativas, porque no honran a sus madres, porque no obedecen, porque no consideran importante lo que las madres dicen. Vamos a orar por todas estas circunstancias, porque si tú estás viviendo algo así, bueno, ese es el plato de espaguetis del que hablábamos antes. Ese es el plato de confusión, de enredos, de líos. Y ¿quién no ha tenido algún conflicto alguna vez con su mamá o de cualquier otra índole? No vamos a dejar que el conflicto que yo pueda tener a nivel personal, un error sería por nuestra parte considerar que mi conflicto es insolucionable, que mi conflicto no lo tiene nadie más, que mi conflicto Dios no lo entiende. Sería un error muy grave pensar que nadie se puede identificar con lo que yo he vivido. Porque hay uno que lo sabe todo, hay uno que te diseñó para esta vida
y para un propósito, además. Entonces, yo quiero que oremos porque las madres en esta iglesia tienen que tener un papel fundamental. Tienen que tener esa espada bien afilada, la espada de la ternura, la espada de la dirección, del discernimiento, la espada de la edificación. Si en esta iglesia no se levantaran mujeres con un corazón como el de Dios, con un toque del Espíritu Santo, esta iglesia moriría. Esta iglesia quedaría reducida quizá al legalismo de los hombres, al legalismo de la ley, del marco de la ley. Necesitamos mujeres con un corazón sano, necesitamos mujeres que a pesar del pasado, hoy se levanten en el nombre de Jesús, clamen a Dios, entreguen en la cruz su dolor y reciban la consolación del Espíritu Santo para poder así consolar a sus hijos naturales y espirituales. Y aún entre nosotros en esta sala hay muchas mujeres jóvenes que todavía no han sido madres y un día anhelan ser madres, pero aprende hoy a honrar a tu mamá, aprende hoy a honrar a la mamá que Dios te ha dado. Los jóvenes también, aunque no van a ser madres, pero necesitan aprender a honrar a mamá, necesitan aprender a darle valor a lo que Dios ha puesto en tu vida como un regalo, como una provisión. Muchos jóvenes creen que los padres son un estorbo, que los padres son un problema, que los padres son algo que quisieran quitar de en medio porque no les dejan ser como ellos quisieran. Pero los padres son una bendición. Lo que pasa es que en un hogar todos necesitamos volvernos al diseño de Dios. Necesitamos como hijos entender el corazón del Padre, necesitamos como padres entender el corazón de Jesús, el Hijo, que glorificó al Padre. Cuando todos entramos en ese proceso de sanidad, el plato de espaguetis de nuestra familia se empieza a desenmarañar, se empieza a diluir y cada uno puede ver con claridad cuál es su posición, cuál es su rol, cuál es su función, cómo puede bendecir, cómo puede ser bendecido por otro. Así es que vamos a orar. Yo quiero invitaros a que nos pongamos en pie y levantemos nuestro corazón al Señor. Todos necesitamos en esta mañana levantar nuestro corazón a Dios. Necesitamos pedirle a Dios que hable a nuestro corazón, que Dios traiga sus verdades a nuestro corazón. Por eso, Padre, en esta mañana queremos darte gracias, porque vemos que en el cielo hay una familia. Es una familia perfecta, es una familia coordinada, una familia subordinada. Vemos que es una familia gloriosa, una familia que hace que todo funcione bien. Vemos, Señor, como tú quieres que nuestras familias igualmente estén de acuerdo a ese diseño. Pero, Señor, reconocemos delante de ti que ha habido en algunos de nosotros malos ejemplos, ha habido malas madres, malas maternidades. Hemos recibido golpes para nuestra alma, para nuestro corazón, y si es tu caso, yo te invito a que abras tu corazón con Dios, con toda libertad. Dile: Padre, yo reconozco, en mí hay dolor, en mí hay un clamor, hay una angustia. Quizá nadie conoce lo que tú has vivido cuando eras pequeña, cuando eras pequeño. Dile: Señor, yo necesito perdonar. Sé que necesito perdonar, pero me duele mucho. Me duele recordar todo lo que hicieron en mi vida. Me duele recordar cómo me abandonaron. Me duele recordar cómo mi madre no se ponía de mi lado cuando yo tenía problemas, cómo mi madre la veía entregada al alcohol, al juego, la veía entregada a otros hombres que no eran mi papá. Señor, y todo eso me duele traerlo a tu presencia, pero sé que lo necesito. Sé que necesito en esta mañana entregarte todo ese dolor, porque ese dolor ha sido arrastrado en todas las etapas de mi vida y me hace daño. Y no puedo vivir con ese dolor, Señor. Ese dolor me ha mantenido en amargura, en rechazo, me ha mantenido arrastrada.
He pensado que yo era el culpable, la culpable de aquellos errores de mi madre. Señor, pero hoy entrego todas esas circunstancias y perdono a mi mamá por sus errores. Perdono a mi mamá por su falta de dedicación. Perdono a mi mamá porque cuando otros niños llevaban su ropa arreglada, la mía no estaba arreglada. Perdono a mi mamá porque cuando otros niños tenían su comida especial, yo no tenía mi tarta de cumpleaños o mi atención especial. Perdono, Señor. Perdono todos esos vacíos que hubo en mi infancia. Señor, los recuerdo con dolor, pero hoy quiero empezar a experimentar la libertad. Señor, hoy quiero empezar a experimentar que tú te haces cargo de mi vida y que tú suples mis necesidades. Señor, mi pasado no puede ser cambiado, pero mi presente puede ser afectado por tu amor. Mi futuro puede ser diferente en Cristo Jesús. Hoy lo creo, Señor. Por eso decido perdonar, decido dejar atrás y no echar en cara nunca más, no reprochar nunca más. Señor, hoy renuncio a proyectar todos esos errores en mis hijos. Renuncio a proyectar ese dolor y esa amargura, exigiendo a mis hijos más de lo que pueden darme. Señor, hoy renuncio a exigir a mis hijos el amor que solo tú me puedes dar de una manera completa y perfecta. Hoy renuncio a exigir a mi esposo el amor que solo tú, Dios, me puedes dar de una manera completa. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que vengas a llenar mis vacíos, que vengas a completar el alivio de mi corazón, que vengas a consolarme, Espíritu de Dios. Hoy te invito a que vengas a mi vida, Espíritu Santo. Dile, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Necesito que tú llenes esos vacíos. Necesito que tú me sanes. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu Santo. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, hoy decido perdonar a mi madre porque no me ayudó a escoger bien en la vida. Decido perdonar a mi madre porque no aprobó mi matrimonio con mi marido, no estuvo de mi lado, no me sirvió de apoyo, de baluarte. Te pido, Padre, que me ayudes a perdonar todos esos errores. Y aún como madre, hoy te pido, Señor, que me ayudes también a perdonar a mis hijos. Te pido tu consolación sobrenatural para que yo pueda perdonar a mis hijos sus errores, sus maldades, sus traiciones, sus desprecios, su deshonra, su desobediencia. Señor, hoy decido perdonar a mis hijos. Y te pido, Espíritu de Dios, que llenes mi vida para que pueda ser una buena madre, para que pueda ser una madre que consuela, una madre que edifica el hogar, una madre que cuida de los hijos de una manera integral, una madre que profundiza en sus necesidades, que los lleva a tu presencia, una madre que los acompaña en sus procesos, una madre que no se desentiende, sino que se sacrifica por ellos. Por eso te pido, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor,
con tu preciosa unción. Llévate el dolor, Señor. Purifícame Llévate y toda lávame, enfermedad del alma. renuévame, restaurame, Señor. Te necesito, Espíritu de Dios. Con tu poder. Llévate la angustia. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Yo te pido perdón, Espíritu Santo, por no haber hecho caso de tus consejos, por no haberme dejado guiar con mansedumbre cuando tú me estabas instruyendo y me estabas tratando de edificar. Te pido, Espíritu de Dios, que seas paciente conmigo, que me ayudes a sanar la relación con mi mamá de una manera completa, para que yo pueda rendirme totalmente a tu dirección, Espíritu Santo. Y aún te damos gracias, Padre, por las mamás que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque bien o mal, ellas dieron mucho por nosotros, sufrieron desvelos, seguro que se sacrificaron por muchas cosas para que nosotros tuviéramos comodidades. Señor, gracias por sus vidas. Y si tu mamá está viva todavía, dile, Señor, allí donde esté, bendícela, bendícela con las grosuras del cielo, bendícela, Señor, con tu amor. Y Señor, mi petición en este día es que nuestras mamás te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, Jesús, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Redentor de sus vidas. Gracias también, Padre, te damos por nuestras pastoras. Te damos gracias por la vida de Juliana, por la vida de Natalia, por la vida de Emma, Señor. Te damos gracias porque en ellas experimentamos tu amor, en ellas experimentamos la corrección, experimentamos la dirección que necesitan nuestras vidas. Y te pedimos que tú las bendigas, Señor. Y clamamos, Padre, para que en esta iglesia tú levantes mujeres temerosas de Dios, que sean nodrizas para amamantar a muchos bebés espirituales. Mamás que llenas de tu Santo Espíritu sepan dar y consolar a un pueblo que te necesita, a un pueblo que clama en medio de la noche, a un pueblo que tiene muchas dificultades, Señor, pero que permanece buscando tu rostro contra viento y marea. Hoy te decimos, ven, Espíritu Santo, ven una vez más a mi vida. Yo te invito a que levantes tus manos. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Así como estamos, vamos a tomar la Santa Cena. Yo quiero pedirle a los que son hijos que nos ayuden a repartir el pan y el vino, recordando que el pan y el vino son símbolos. Ya podemos repartir. Son símbolos de lo que Dios ha hecho
por nosotros. Él ha derramado su amor en nuestras vidas por medio de Cristo. Él envió a Cristo Jesús en la muestra más grande de amor que nunca antes se haya podido hacer. Y es Cristo siendo Dios hecho hombre. Cristo siendo Dios humillándose por nosotros en nuestro lugar. Así es que cuando recibas ahí en tu lugar tu pan y tu vino, tu mosto, vamos a darnos prisa. Vamos a meditar seriamente en que este trozo de pan, así como está partido, molido, representa el cuerpo de Jesús, que fue atrozmente torturado para perdón de nuestros pecados. Él dio su vida, Él sufrió ese castigo en tu lugar. Sufrió ese castigo para que tú no lo sufrieras. Y ni siquiera nos dice que nosotros tengamos que devolverle ese favor. Lo único que Dios quiere es que tú le honres, es que tú le reconozcas, es que tú le tengas como Señor de tu vida. ¿Sabes? Para mucha gente, Cristo es su Salvador. Y creo que no es difícil llegar a esa rendición de que Cristo sea tu Salvador. No es difícil. A poco que nos damos cuenta de nuestra condición, reconocemos que necesitamos un Salvador. No podemos confiar en nada ni en nadie que no sea Dios. Esta semana Dios me lo dijo 2 veces, en 2 pasajes diferentes de la Biblia. No confíes ni en las fuerzas de los hombres, no confíes en las riquezas. Varias veces me lo ha dicho el Señor. ¿En quién podríamos nosotros confiar? ¿En quién, sinceramente, en quién podríamos nosotros confiar? Sino en Dios. Dios que no miente, hoy lo cantábamos. Dios que no falla. Dios que es el mismo siempre. Él se encarga de que su palabra se cumpla, no tú. Él se encarga de que su palabra se cumpla. Así es que este trozo de pan que tienes entre tus manos, ¿ya todos tenemos el pan? ¿No? Vamos a darnos prisa entonces. Este trozo de pan nos recuerda el castigo que sufrió Cristo. Latigazos, puñetazos, la corona de espinas sobre su cabeza, los clavos, el desgarro de su piel, la carga impresionante, no solo sobre su cuerpo, sino sobre su alma, de llevar todos tus pecados y todas tus maldiciones. ¿Tú te puedes imaginar? ¿Alguna vez, o no voy a preguntar alguna vez porque sería demasiado presuntuoso, ¿cuándo fue la última vez que tú has experimentado culpa por un pecado? ¿Recuerdas cómo te sentías? ¿Recuerdas lo desagradable que es estar separado de Dios, aunque sea por un momento, a causa del pecado? ¿Recuerdas la sensación tan horrible de haberle fallado a Dios? Todo eso lo cargó Jesús cuando estaba muriendo en la cruz, y antes, mientras estaba siendo torturado. Eso representa este pan. Eso representa este trozo de pan. Un castigo brutal. Pero más que un castigo, es la sensación de estar cargando con la culpa, de estar cargando con la vergüenza, de estar cargando con los insultos, con la ofensa. ¿Te puedes imaginar lo que sintió Jesús al estar crucificado en un camino por donde pasaban miles de personas? Y Él estaba desnudo, sufriendo el castigo en tu lugar. Quiero que entiendas una cosa. Ese castigo era para nosotros. Ese castigo era para cada uno de nosotros. Nosotros merecíamos morir de esa manera. Nosotros merecíamos ese castigo. Y el Señor, en su infinito amor, en su gracia incomparable, ocupó tu lugar en la cruz.
Él es digno de gloria. Por eso, cada primer domingo del mes recordamos el sacrificio que Él ha hecho. No nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar de lo que Él ha hecho por nosotros. Y si algún día se me olvida, como dice aquella canción, Señor, llévame otra vez a la cruz. Me imagino que no la podemos tocar. Si acaso se me olvida. Es una canción tan acertada en su letra, que si acaso se me olvida, si acaso se me llega a olvidar, porque a veces somos así, ¿verdad? A veces se nos olvida que no merecíamos nada de lo que tenemos, que la comunión que tenemos con el Padre no la merecíamos. Dice Pablo en la carta a los Gálatas que antes de Cristo nosotros éramos lejanos a los pactos y a la promesa. Éramos huérfanos, dice Pablo a los Gálatas, pero es que éramos tú y yo esos Gálatas. No teníamos a Dios Padre, ni siquiera pensábamos en poder acercarnos a Él, y aunque lo hubiéramos intentado, no hubiéramos podido hacerlo, ni por ir todos los domingos a la iglesia, ni por hacer una buena obra con un pobre o con un enfermo. Que nunca se te olvide que tú y yo no éramos buenos, ni lo somos aún. Que nunca se nos olvide. Vamos a cantarla. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Gracias por la cruz, Jesús. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Señor Jesús, hoy queremos recordar lo que tú hiciste hace 2000 años en la cruz. Nunca nadie nos ha amado como tú. Nunca nadie nos ha demostrado un amor como el tuyo. Un amor sacrificial como el que tú has hecho, Jesús. Gracias porque mereciendo nosotros el castigo y no mereciéndolo tú, en ningún caso, Señor, tú tomaste nuestro lugar. Es por tu dolor cargado en la cruz que yo hoy puedo experimentar sanidad.
Es porque tú llevaste mi enfermedad que yo hoy puedo declararme sano en Cristo Jesús. Es porque tú cargaste mi culpa que hoy yo puedo gritar de gozo y de alegría. Es porque tú me amaste que yo puedo amarte a ti. Gracias, Jesús, gracias. Y es en tu nombre y recordando tu sacrificio que nosotros comemos este pan en este momento. Lleva mi alma a madero y al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Jesús, Llévame a la cruz. también queremos levantar esta copa de vino, Señor, dándote muchas gracias porque tu sacrificio fue completo, fue suficiente. El Padre dijo que había sido un sacrificio una vez y para siempre. Por eso ya no necesitamos hacer más sacrificios. No necesitamos hacer ningún esfuerzo por ganar la salvación, porque no se puede ganar. Por eso nos rendimos delante de ti, Jesús, y te coronamos como Rey. Y al beber este vino rojo que nos recuerda el color de tu sangre, esa sangre mucho mejor que la de los machos cabríos, mucho mejor que la que se derramaba en el templo, esa sangre perfecta y pura que borra para siempre mis pecados. Señor, yo te alabo por ese milagro, te alabo por ese sacrificio perfecto, te alabo porque eres tú mi Rey y no solamente mi Salvador. Quiero que tú gobiernes mi vida, Jesús. Quiero que tú señores sobre todas las áreas de mi vida. Y reconozco, Jesús, que hay cosas que quiero cambiar. Y hoy me pongo en tus manos para que tú me ayudes, Señor. Y yo te daré gloria. Yo te daré gloria, Jesús. Hasta que tú vuelvas, te glorificaré. Bebamos el vino. Y cómo no, vamos a terminar con alegría, porque Cristo ya no está muerto. Cristo murió en una cruz, pero está vivo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Vamos con las palmas. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. No, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo
sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das, no nada es imposible. Por ti los ojos se abren y cadenas son rotas. Y yo viviré por fe, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Vamos, que se oiga en Barcelona. Creo en ti, Cristo. Cristo. Creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Vamos a proclamarlo fuerte. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Aleluya. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas. Y yo viviré por fe, no nada es imposible. Poderoso Dios. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor entrañable, por guiarnos a toda la verdad, por consolarnos en esta mañana y por impulsarnos a alcanzar el propósito de Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Nos sentamos un momentito, por favor, que nos van a dar unos anuncios. Hola, buenas tardes a todos. Feliz Día de la Madre para las madres y las madres espirituales también. Queremos darle la bienvenida a las personas que vienen por primera vez. Si hay alguien que viene por primera vez, te invito a que te pongas de pie, por favor, solamente para poder reconocerte. Alguien que venga por primera vez, bienvenido. ¿Alguien más? Bienvenidos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora en un momento alguien se va a acercar a vosotros. Tenemos un pequeño detalle y nos gustaría compartirlo con ustedes. Fuera de esto, tengo anuncios importantes para todos. Primero, la aplicación. Todos tenemos la aplicación Church App en nuestro teléfono. Bien, los que no lo tenemos, quiero que sepáis una cosa. Hay un pequeño problema con el sistema iOS de Apple y hay personas que no han podido descargarlo. En este momento no se puede descargar, los que no lo han descargado todavía, pero mientras tanto se puede utilizar por medio de Safari, ¿vale? Si os metéis a internet, Safari, ahí podéis abrir la aplicación. Entonces, aunque no se pueda descargar, todos la podemos utilizar. Os pedimos el favor de que abráis la aplicación y actualicéis vuestros datos. Muchos de los correos electrónicos, de los emails que tenemos, están mal y nos sale error, así que por favor, revisad los correos. Sin embargo, más adelante, en este mismo día, va a estar Daniela por ahí. Ella también puede hacerlo por vosotros. Basta con que os acerquéis a ella y le digan, Daniela, este es mi correo, me lo puedes actualizar y ya está, ¿vale? Muy bien, entonces, siguiente anuncio, el día 10 y 11 de junio tenemos la visita de nuestros pastores Enrique y Emma, así que preparaos, va a ser un fin de semana genial. Campamentos, se acercan los campamentos de verano. Yeah. Para el primer campamento, sí, es emocionante, de verdad lo es. El primer campamento es para jóvenes y más que todo para los niños PKPC, del 2 al 8 de julio, es una semana. Después viene el de inglés, para aquellos que quieran aprender a hablar inglés, especialmente niños y jóvenes, del 16 al 23 de julio. Vacaciones con propósito, familias enteras, padres con hijos, madres con hijos,
del 30 de julio al 6 de agosto. Y el último, que es el de radicales, solo para jóvenes, lo siento, no se valen radicales antes de Cristo, es del 6 al 19 de agosto. El último mensaje que tenemos, ya viene el viaje a Israel. Ese es más emocionante todavía. Los que ya habéis ido, no conozco una persona que haya ido a Israel y no haya regresado diciendo quiero volver. Y los que no han ido, por favor, es una experiencia impresionante estar en Tierra Santa, caminar por donde caminó Jesús. Es un sitio que tiene una presencia de Dios tan impresionante, vale la pena. Es como entrar a un hospital, sales renovado, sales fresco, sales con palabra. Las fechas son del 31 de agosto al 9 de septiembre y el que quiera ir desde ya mismo, es importante que podáis separar con dinero. Se puede separar con 500 euros, que es el compre del billete aéreo. Obviamente, entre más pronto cojamos los billetes, mejor. Y recordad que los cupos son limitados. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Mute.